Ok, dijimos que todo está con la Gemara, ¿no? Con la Gemara, de la Gemara, sí. Sí. Entonces, cuando los niños le preguntaron la Hey y la Vav, ok, la última vez vimos la Gimel y la Dalet, ¿no? Entonces explicamos también la forma. La Gemara explica un poquito también la forma de la letra. Y Hey y Vav, dice la Gemara, Ze Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Es el nombre de Dios. Es lo que dice la Gemara. Entonces vamos a explicarlo. Ok, el Hey y la Vav prácticamente van a cerrar una etapa de la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav. Perdón, Ze Shemo. Shel HaKadosh Baruch Hu. Es el nombre de Dios. ¿Cierran qué? Perdón. Va a cerrar, entonces vamos a tener 6 letras, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav. Ok, hoy vamos a terminar Hey, Vav, Bezrat Hashem, y después ya va a empezar a explicar un poquito diferente, ¿ok? Entonces, el Hey Vav es el cierre de la idea que vamos a ver hoy, es la idea de que empezamos desde Aleph y Bet. Ok, recuerden, dijimos que Aleph y Bet, dijimos que es Aleph Binah. La Aleph y la Bet quiere decir que la Bet es la inteligencia, llamamos humana, y la Aleph es la inteligencia divina. El trabajo nuestro es cómo decir, mostrar por medio de nuestra inteligencia todo cómo se revela Dios, pero siempre tenemos que recordar que todo empieza en la Aleph, todo empieza en una sola fuente. De allá llegamos a la Gimel, Dalet, Gimol, Dalim, y dijimos que nosotros hacemos el trabajo para, llamamos a ayudar a Dios a perfeccionar ese mundo por medio de dar es Gemul y Dalim, o desde el punto de vista del pobre o del rico, depende de lo que da o que lo recibe. Y ahorita vamos a ver el Hey y la Vav, ¿ok? El Hey y la Vav dice aquí, Zeu Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. ¿Qué significa que es el nombre de Dios? Entonces sabemos que el nombre de Dios está formado de 4 letras, ¿no? Okay, pues hoy vamos a estar un poquito... Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, después explico la letra, la forma, ¿ok? Ok, entonces después explicamos un poquito la forma de las letras, ¿ok? Pero vamos a entender qué significa Hey Vav. Entonces dice que la Hey Vav es el nombre de Dios. ¿Qué significa que es el nombre de Dios? Quiere decir que el nombre de Dios está formado de 4 letras, ¿no? Yud Ke, Vav Ke. Entonces la Yud y la Hey es la primera parte, y la Vav y la Hey es otra parte, ¿no? Entonces vemos que es muy parecido, solamente que la Yud se cambió en Vav. Entonces vamos a explicar la diferencia entre los dos más adelante. Pero la Yud y la Hey y la Vav y la Hey son 2 partes del nombre de Dios. ¿Ok? Es lo que dicen Jehová hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque lo leen como está escrito. Nosotros no lo leemos como está escrito, sino al Yud que Vav que decimos Adonai. Pero el nombre de Dios está formado de 2 partes, llamamos. ¿Ok? 4 letras, pero que dividimos en 2. Yud que y Vav que. La Yud y la Hey es la primera parte. Cuando escribimos esto aquí, ¿le podemos poner Hey en lugar de Kaf o no? Sí. ¿Sí se puede? Hay unos rabinos que prohíben escribir así. Entonces, digámoslo con... No, prohíben así. ¿Así? No, déjalo. Pero ¿por qué? Porque dicen el nombre. No, Las que está explicando hoy. las dos. A la Hey y la Vav. ¿Y ese es el nombre de Dios? Sí, Yo hasta ahora me solamente que en lugar de la Kaf ponen la Hey. Sí. Sí. Pues escribe. Entonces, porque él dice, es interesante lo que él dice. Él dice que está escrito que no se puede tener otro Dios. Cuando yo le digo en vez de Elohim, digo Elohim, Sí. le doy otro nombre. Entonces, O sea, para no reemplazar. y entonces ¿Quiere ellos reemplazar? como le dicen a uno que uno no debe nombrar, por ejemplo, cuando uno No, es un error. los chalos libro que hay en los Sí. después de los salmos para que pues se le tiene mucha fe para la Parnasá y todo eso, señor David. Ahí dice Elokai, que es Elokai, Sí. no está escrito con... es un error, mucha gente hasta que canciones hay. Yo creo- pues sí, uno, ay, perdón, No, uno sí, canta pensando que está ofendiendo si dice el nombre de Dios. No.
Al revés. Está ofendiendo si no le dice el nombre de él. Es que creo que hay una corriente cristiana que dice Elohai, sí, con Q, con la K. ¿Elokai? No. Hay mucha gente judía que lo hace. Sí, en Israel te O dicen sea, yo lo puedo escribir de Como ahora. quiera. Ok. que no. Ahorita, pero para que entendamos qué significa. Gracias. Entonces tenemos el nombre de Dios. Entonces el nombre de Dios está dividido en dos, ¿no? O sea, tenemos Yud Hei y Vav Hei. Entonces vamos a entender la diferencia entre los dos y cuál es el trabajo nuestro. Entonces, para esto traje a Rav Kook hoy para que estudiamos un poquito de él, porque él explica esto. ¿Por qué? Nosotros cada vez que hacemos una tefilá o una mitzvah, hay algunos que dicen un texto que se llama Leshem Yehud. Antes dice Leshem Yehud Kuchar Berichush Gente, es decir, para unir a Dios con su presencia, Le'ahada Shem Yud Ke Bevav Ke. Es decir, unir el nombre de Yud Ke, es decir, Yud Hei primero, con el Vav Hei. ¿Ok? Es decir, cuando estamos haciendo una mitzvah, el trabajo es unir el nombre de Dios. Ahorita la semana, no anterior, hace 2 semanas, vimos que termina la parashá, Kiyad al-Kes Yah Milhamal Adonai Ba'amalek. Buenos días. Ay, qué bueno, llegó a tiempo. Ok, entonces dice Kiyad al-Kes Yah. ¿Qué significa Kiyad al-Kes Yah? Es decir, Milhamal Adonai Ba'amalek. Dice que la silla de Dios, el trono de Dios, no es completo hasta que no se elimina a Amalek del mundo. Por eso Kiyad al-Kes Yah, solamente Yud Ke. Ok, Yud Yah es Yud Hei. Y lo que nosotros tenemos que hacer es unir la Yud Hei con la Vav Hei. Ok, hasta aquí hablé en código. Ahora vamos a entender lo que quiero decir. Pero entendimos lo que hacemos cuando hacemos una mitzvah, tratamos de unir los dos. Y va a explicarlo por encima y después leemos el texto, ¿ok? Cuando tenemos el nombre de Dios, el Yud Hei Vav Hei, la primera parte, como dijimos, es la Yud Hei, se refiere a la parte celestial. Y cuando estamos hablando la Vav Hei, la segunda parte del nombre de Dios, se refiere a la parte terrenal. ¿Ok? Se puede ver por medio de las letras, la forma, pero después le va a explicar más profundo. Sí. Entonces tenemos la Yud Hei, ¿en grande o pequeño? Y tenemos la Vav Hei. Señor Rabino, yo pensaba... El trabajo es unirlos. Yo tengo ese estilo de los esquenazim, con las esquenas. Yo pensé que cuando hablaba de la unión perfecta era entre Dios y el ser. ¿Entre qué? Dios y el ser humano cuando uno está rezando. ¿Sí me entienden? No. Pensé que era eso. ¿De qué? ¿Yud Ke Vav Ke? Sí, que uno estaba rezando en ese momento, estaba cuando uno empieza, entonces que estaba uniéndose uno realmente a la tefilá con Dios. Sí, pero cuando decimos Leshem Yehud, decimos así, va a traducir las palabras. Decimos Leshem Yehud Kuchá Berichu Ushchinte. Es para unir a Dios con su presencia. ¿Cómo hacemos esto? Dice, unir, Leahada, Shem Yud Hei, el nombre de Yud Hei, Bevav Hei, con Vav Hei, para que salga Yud Hei, Vav Hei. Leahada Shelim Beshem Kol Israel. Es lo que decimos. Nosotros venimos ahora a cumplir la mitzvah. Entonces la siguiente pregunta, ¿qué significa esto? Entonces vamos a entender lo que dice Rav Kook y después vamos a verlo. Con las letras también se ve, ¿no? Con las letras mismas. Entonces dice aquí, Rav Kook dice así, ¿ok? Yo voy a leerlo y traducir y después te explicamos. Dice, Zivuga Shelim de Knesset Israel Bekucha Berichu, si la unión del pueblo de Israel o de la presencia de Dios, como se llama Knesset Israel, la Shekhinah, como queremos, hay muchos nombres, Bekucha Berichu, con Dios. ¿Qué significa? Hainu, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot. Es una Mishnah muy sencilla, muy famosa, pero es muy profunda, yo creo. La Mishnah dice, no traduje esto, lo que dice Rav Kook es acordar entre la voluntad de Dios que se revela
en la naturaleza y la voluntad de Dios que se revela por medio del pueblo de Israel. En otras palabras, acordar entre la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo de Israel. Por eso la naturaleza está ligada al ser humano. Exactamente. Y lo que nosotros tenemos el trabajo es revelar el nombre de Dios en ese mundo, que no haya ninguna contradicción entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora te voy a explicar dónde dice la Mishnah esto. La Mishnah lo dice, "Aseh retzono ki retzoncha, bishvil she'aseh retzoncha ki retzono". Es decir, uno tiene que convertir la voluntad de él en la voluntad de Dios, para que Dios convierta su voluntad en la voluntad tuya. ¿Qué significa esto? Es la Mishnah. Después la Mishnah sigue otra cosa, pero esa es la Mishnah. ¿Qué significa? ¿Cuál es la fuente de cualquier error que nosotros tenemos en ese mundo? Que nosotros cometemos un error. ¿Por qué cometemos errores? Porque no hemos llegado a acordar entre la voluntad de Dios y la voluntad de uno. Entonces muchas veces nosotros o hacemos caso a la voluntad de Dios o hacemos caso a nuestra voluntad, pero hay una contradicción muchas veces. Ese causa que hay un conflicto. Hay conflicto, depende de la decisión que tomamos, pero puede salir de esto también un error, ¿no? Es lo que nosotros llamamos hoy en día el pecado. ¿Okay? Por eso la palabra pecado en hebreo, ¿cómo se dice pecado en hebreo? ¿Agua? El primero, el het. ¿Qué significa het? ¿De dónde viene la palabra het? No es la letra het. La palabra het de pecado es het tet alef. Ese viene de la raíz de leahti. ¿Qué significa leahti? Leahti, cuando uno agarra un balón y lo lanza y no lo mete, eso se llama... Error o equivocación. ¿Sí? Sí, pero de allá salió la palabra, para que entendamos la raíz. Agarró un balón, ¿no? Y lo lanza y falla, ¿no? ¿Por qué? Porque no dio exactamente en el punto. Cuando uno agarra una flecha y la lanza y no le dio en el punto, entonces él ehti en hebreo. Ehti quiere decir que falló. ¿Qué significa falló? Que él no dio en el lugar correcto. Es el pecado prácticamente en el judaísmo. ¿Qué significa el pecado? Que uno se desvió, descarriló del camino, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer y él hizo acá. Entonces no dio en el punto correcto. No unió la voluntad de Dios con la de Dios. Sí, entonces ¿qué significa leahti? ¿Ok? Het, ¿no? Entonces, como dice, cuando la Mishnah, dice que uno tiene que acordar entre su voluntad y la voluntad de Dios, ahí no va a haber errores. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no voy a transgredir la ley de Dios, porque pensamos igual. Si pensamos igual, tenemos la misma meta. Eso a nivel lógico, básico, que entendemos por qué no cometemos un error. Vamos a ir un poquito más allá, ¿ok? Cuando nosotros decimos de unir el nombre de Yud Hei Vav Hei, vamos a pensar poquito, ¿ok? Pero vamos a pensar a nivel carnal, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando hay un hombre con una mujer y se unen, entonces hay una posibilidad de tener un hijo, ¿no? Porque es la naturaleza. Cuando nosotros hago, solamente para que lo entendamos, ¿no? Figurativo. Igualmente, cuando nosotros hacemos una mitzvah, lo que logramos nosotros es como supuestamente unir entre lo que es Dios, entre lo que es su presencia, que se llama Knesset Israel, que es el alma colectiva del pueblo de Israel. Por medio de esa unión hay un beneficio, nace un niño, llamamos. ¿Ok? Esa es la unión del nombre de Dios. ¿Cuál es el niño que nace? Nace un niño espiritual. ¿Qué significa un niño espiritual? Ustedes saben que, entre paréntesis, ¿no? Ustedes saben que el Zohar de la Kabbalah habla mucho sobre esos temas, ¿no? De unión. Y cuando uno no tiene la preparación adecuada en el judaísmo y el conocimiento de la Torah, puede equivocar muy rápidamente, ¿no? Entender que todas las uniones que nosotros tenemos son uniones espirituales.
Y una vez hablé con un médico, era médico, y él no tenía hijos. Y nunca mandó a su esposa a chequeos. Entonces yo le dije, ¿por qué tú lo mandas para ver? Que hoy en día, gracias a Dios, la medicina está muy avanzada. Me dijo, ¿por qué? Porque tú no tienes niños. Entonces me dijo, yo tengo muchos hijos. Los hijos. Yo tengo hijos ahí arriba. Porque él pensaba que cada vez que se une con su esposa, tiene un hijo allá. Entonces, ¿por qué? Porque todo se habla aquí de unión. Entonces, aquí sí tenemos que entenderlo espiritualmente. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, unir. Y por eso Jajamim dicen, ¿qué Dios hace todo el día? ¿Conocen esa Gemara? Hay una Gemara que pregunta, ¿qué hace Dios todo el día? ¿No pensaron ustedes una vez? Unir parejas. Mezavek zivugim. ¿Lo qué significa? Todo el día está haciendo emparejando. Ahorita, si queremos entenderlo literalmente, entonces es una oficina de matrimonio, pero no. Mezavek zivugim quiere decir uniendo dos cosas para poder dar beneficio. Esa es la idea. Entonces, todo el día está uniendo. Y nosotros le podemos ayudar. ¿Cómo le ayudamos? Por medio de los mitzvot. Entonces, es lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a seguir aquí poquito y después volvemos a las letras. Porque es importante entender esto para entender la Hei y la Vav. ¿Ok? Entonces dice, ולשם זה אנו שואפים בכל פעולנו, ייחוד קודשה בריחו שכינתה, ומתלבשים אנו אהבה על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה. ¿Qué significa? Ok, no entramos ahora en todos los términos que está utilizando, pero quiere decir que nuestro deseo, nuestra meta en ese mundo es unir Dios con su presencia. En otras palabras, completar el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. ¿Cuál es la diferencia entre Yud Hei y Vav Hei? Como dijimos, Yud Hei es el nombre de Dios celestial. En otras palabras, si queremos darle un sinónimo, las ideas. Y el Vav Hei es la aplicación de las ideas. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que dice aquí, la Gemara. Cuando la Gemara dice Hei Vav, ze shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Dice Hei Vav es el nombre de Dios. Ok. ¿Qué significa? Ustedes recuerdan que nosotros es más fácil ahorita entenderlo. ¿Por qué? Porque lo estudiamos en la Tefilá. En la Tefilá estudiamos que cuando decimos Alenu Shabbat, ¿no? Al final decimos Vaya Adonai lemelech al kol haaretz, Vayomo yihye Adonai echad, Ushmo echad, ¿no? Que Dios será uno solo y su nombre uno solo. Y preguntamos por qué dividen entre Él y su nombre. Y explicamos, Él es la esencia. El nombre de Dios es como Dios se revela, se manifiesta en ese mundo. ¿Recuerdan? Entonces es la diferencia entre el uno y su nombre. Adonai Echad, Ushmo Echad. También decimos Ata Echad, Veshimcha Echad. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Muchas veces nosotros utilizamos la diferencia entre tu Dios y tu nombre Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque tu Dios quiere decir la esencia. Tu nombre es lo que se revela, lo que se manifiesta en ese mundo. ¿Ok? Igual como nosotros utilizamos hoy, como nosotros decimos Sara. ¿Qué significa Sara? Sara no es ella. Es lo que ella se representa, como ella se representa en ese mundo. ¿No? Ahora, entonces, uno trata que lo que él representa, digamos que el nombre de él se representa una esencia positiva. Por eso dice Jajamim Tov Shem Mishem Tov. Si lo que recordamos de uno es el nombre. ¿Qué significa el nombre? La huella que dejó en ese mundo. Si dejó una huella positiva, el nombre de él representó una persona positiva. Si la huella que dejó es negativa, entonces el nombre de él es una persona negativa. Yo creo que ningún judío va a llamar a su hijo Hitler. Pero ¿cuál es el problema? Es bonito nombre, supuestamente.
¿Por qué no lo vamos a llamar? Porque Hitler para nosotros representa una conducta muy negativa. Aunque es el nombre, no es es decir, lo que actuó aquí no es el nombre, lo que actuó es la persona. La esencia era negativa, pero el nombre qué, pobre el nombre qué. El hecho que le dieron, él no escogió ese nombre, el papá le dio el nombre. Entonces el hecho que tiene ese nombre, que sí que ese nombre es negativo, sí. ¿Por qué? Porque el nombre resaltó o manifestó una esencia negativa. Por eso Jajamim dice que cuando uno da el nombre a sus hijos, hay que buscar nombres con buen sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre representa algo. No que es garantía, si le vamos a llamar a Abraham va a ser bondadoso, no. Pero quiere decir que el nombre sí influye sobre la persona. Y es verdad, se influye mucho. Entonces por eso dice aquí, Ata Ehad v'Shimcha Ehad, Ata Kadosh v'Shimcha Kadosh, Ve'Adonai Lemelech, Adonai Ehad u'Shmo Ehad. Es decir, hay diferencia entre el nombre de Dios y el que es Dios, ¿no? Aquí la Gemara dice, Hei Vav ze Shmo shel HaKadosh, es el nombre de Dios, no es Dios, es el nombre de Dios. ¿Qué significa? El Yud Hei es Dios. Vav Hei es el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Yud Hei es la esencia de Dios y Vav Hei es como uno se revela, como Dios se revela y se manifiesta en ese mundo. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Es unir entre lo que es Dios y cómo es la forma de revelar a Dios en ese mundo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de buenas acciones. Por eso antes de cada acción nosotros decimos el tefilá, que nosotros venimos aquí a unir a Dios con su presencia. Quiere decir que presencia quiere decir el nombre. Queremos unir su nombre y completarlo. Yud Hei, Vav Hei. ¿Ok? Más adelante explicamos un poquito más. Pero vemos un poquito por las letras, la forma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, entre la Yud Hei y Vav Hei? Que la Yud y Vav, ¿no? Porque Hei hay. ¿Cuál es la diferencia entre la Yud y la Vav? Una es corta y otra más grande. Es decir, la Vav empieza igual como la Yud. Entonces tenemos la Yud y tenemos la Vav baja. Es decir, nuestro trabajo es bajar la Yud y convertirla en Vav. ¿Qué significa? Bajar esas ideas de la Yud. Recuerda que lo vimos con la Aleph, ¿no? Y la Vav lo baja. La Vav tiene llamamos una virtud, que es que la virtud de la Vav une. ¿Qué significa? Nosotros vimos ahorita que la parasha, por ejemplo, Ve'elea Mishpatim. La Vav en español es I. Voy a hacer I. Vav une. ¿Ok? Y la Vav, ¿qué hace aquí? ¿Qué une? La Vav nos une el mundo celestial. Exactamente. Por eso dice, la Vav es la Yud. Pero que lo hagamos. Por eso dicen que cuando uno lee la Mida tiene que hacer como la formita. Como la Vav. Ahora sí, porque baja una bendición. ¿Cuál es la letra parecida a la Vav? Después tenemos otra. Nun. La Nun final. La Nun final es muy larga. Si ustedes agarran la Yud y la Vav y la Nun, ¿qué sale? Escríbanlo para que lo... Yud Vav y Nun, ¿qué sale? Yaván. ¿Qué es Yaván? Grecia. Sí, ¿por qué mentira? Sí. Entonces, si van a agarrar la Yud, la Vav y la Nun, sí, bajando Yud, bajando un poquito más la Vav, bajando más Nun, llegamos a Grecia. ¿Qué Grecia representa? El materialismo, ¿no? Es Grecia. Los griegos lo que quieren solamente cuerpo. Pero no solo materialismo, porque de ahí salieron los grandes pensadores también. Sí, pero desconectados. Se salieron unos filósofos, es verdad, pero lo que salió de allá, unos filósofos que no sabían aplicar, no sabían bajar. Ellos empezaron con la Yud. Yo no digo Yaván tiene Yud, ¿no? Empezaron con la Yud, ideas. Bajaron esas ideas al mundo, que es la Vav. Pero siguieron con la Nun y se hundieron. Materialistas. ¿Ok? Es la Nun. La Nun se hunde. No están conectados con Dios, es así. Sí.
Por eso la nun se quita de Asheresh Bebeteja, ¿no? Recuerda que nosotros dijimos que la nun no hay en ese Bebeteja. Ok, cuando lleguemos a la nun vamos a analizarlo. Si uno cambia ahorita, hacemos un poquito de ejercicios hoy. Ahorita cambiamos, empezamos del final al comienzo. Empieza la nun, vav, yud. ¿Cómo se escribe la nun? Cuando empieza. La nun normal. Pues vamos hacia la... Así, ¿no? Es decir, ese palito que baja se Se inclina. voltea hacia la que sigue. Después que viene la vav, ¿no? Y después la yud. ¿Qué palabra sale? Nun, vav, yud. No, ¿me va? No, con o, con o. O, noi. Noi. ¿Qué es noi? Belleza. Entonces, ese Yaván se puede convertir en belleza. ¿Cuándo? Si empezamos al revés. ¿Qué significa? Empezamos con la nun, pero no hundida en la tierra, sino inclinada. Esa nun va a la vav y va a la yud. Es decir, aunque estamos ahorita conectados a ese mundo, pero todo viene de ¿dónde? De una yud. Llegando a una yud. Todo nuestro trabajo en ese mundo, de la nun y de la vav, es para descubrir esa yud. Si todo empieza así, para descubrir esa yud, es belleza, es noi. Si yo empiezo con la yud para permitirme de hundirme en ese mundo, es Yaván. ¿Expliqué bien o no? Sí. Sí, señor. Sí. Pero señor Rabino, ¿qué hace, por ejemplo, la gente que le dan esa filosofía cuando uno estudiaba? Le meten esa filosofía como sea. Está muy bien la filosofía. Maimónides lo estudió. Está muy bien. Solamente hay que agregarle una cereza que se llama judaísmo. Exacto, filosofía humana, pero laica. Sí, la filosofía en sí es buena. No toda, pero una parte. Pero el problema es que y si uno piensa así, tiene que actuar de acuerdo a lo que dice. Y lamentablemente no es así. Claro. Y acuérdense que hay libre albedrío. Usted le puede enseñar esa filosofía, pero si usted puede pensar, decide si la sigue o no. Es que se la meten a uno. No, está muy bien. Está muy bien que estudia a Platón, que estudia a Aristóteles, que estudia esto, que estudia el otro. Y vea lo que puede sacar de ahí. Es lo que hizo Maimónides. Maimónides utilizó muchos términos de los filósofos en sus libros. Muchísimo. ¿Ok? Entonces, eso es solamente para ver las letras, la forma, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entender Yud-Hei Bevav-Hei. La Yud tenemos que convertirla en Vav. ¿Cómo hacemos la Yud? La convertimos en Vav. Bajamos las ideas de Dios al mundo terrenal. ¿Cómo bajamos las ideas de Dios al mundo terrenal? Por medio de emularlo. ¿Cómo emulamos a Dios? Por medio de acciones. ¿Qué vimos la Gimel Dalet? ¿Qué dijimos que es Gimel Dalet? Gimel Dalet dijimos que es perfeccionar el mundo, ¿no? Que uno está dando al otro. Uno recibe, uno da. Eso se llama emular a Dios. Entonces, cuando hacemos la Aleph Bet y la Gimel Dalet, entonces podemos llegar a Heivav. Porque la Heivav es la forma como nosotros bajamos esas ideas, esa, digamos, mundo celestial al mundo terrenal. Recuerda que lo vimos nosotros en la letra Aleph. ¿Ok? Por eso dije que aquí vamos a terminar, llamamos más o menos, ¿cómo se llama? No terminar, pero sí, la primera etapa, que es la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heivav. Sí. Es aquí como un cierre de la primera etapa, cómo nosotros podemos, obtenemos que llevar a cabo la Aleph, ¿no? Entonces nosotros dijimos la Aleph dijimos que, ¿recuerdan? Yo voy a repetir rápidamente. Dijimos que la Aleph está formada de dos Yud, ¿no? Y una Vav. Hay una Yud celestial y hay una Yud terrenal y hay la Vav que une los dos. Entonces la Vav es la parte de la Hei Vav, lo que estamos hablando, y cómo se hace por medio de la Gimel Dalet, ¿no? Entonces, voy a ver aquí un poquito a Rav Kook. Aquí él explica las letras y no sé si tenemos tiempo. Vamos a ver si empezamos un poquito los demás. Ok, dice Rav Kook así.
La Hey. Recuerda que le dije que Afug escribió un libro sobre las letras, sobre los vocales, sobre todo, ¿no? Un libro un poquito difícil de entender, pero ahorita es mucho más fácil entenderlo. Ok, para entendernos de qué está Rav Kook, la Hey, ¿dónde está la Hey? La Hey, ustedes ven que la Hey, verdaderamente ahora sí escribe la Hey. La Hey está formada de dos letras, ¿no? Una letra aquí, que vamos a decir que es una Resh o una Dalet, depende cada uno como lo ve. Y aquí es una Yud, pero la Yud está suelta, no está unida. Si la Yud se va a unir aquí, se va a convertir en una Het y esa Het no sirve. Rav Kook va a hablar por qué esa Yud está suelta. ¿Ok? Ya explicamos la Vav, ¿no? Sí. Y la Yud es suelta, y la Yud dijimos que es la esencia de donde comenzó el mundo. El mundo empezó con la Yud. Cuando llegaremos a la Yud explicamos, ¿no? Pero eso es la Yud. Entonces aquí va a explicarnos por qué la Yud está suelta. ¿Ok? Entonces va a leerlo, va a explicar cada palabra porque es un poquito difícil y seguimos después. Entonces ahorita estamos en G. Hey, estamos. Hey Vav, ¿no? Estamos. La Hey Vav, ¿no? Dejemos que sea una pareja. La próxima tenemos 6 letras juntos. No, vamos a explicar cada letra, ¿no? Pero digo, los niños de la Gemara dijeron Zain, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed. 6. Él explica cada letra es una herramienta que Dios, ok, vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero es una herramienta que Dios nos dio para lograr lo que dijimos ahorita. ¿Ok? Nuestra conducta. Entonces la Hey, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver la Hey, ¿ok? Hey. Rabino, ¿va a explicar por qué la Yud está suelta o Sí. va a buscar la Hey? Pues la Hey. La Hey, ya comenzamos la Hey. Complemento de la La Yud dentro de la Hey está suelta. Está suelta, sí. ¿Ok? Entendimos, es el pie, ¿no? Suelta está. Sí. Hay una Gemara que dice que las letras en las tablas de la ley estaban colgadas, ¿no? Ahorita es difícil porque ¿cómo va a escribir una ahí? La Yud está suelta. ¿Y de Sí. dónde estaban colgadas, Rabino? En el ¿De aire. la Torah? que tenían, Un milagro. que tenían dimensiones, que tenían harto. Es decir, la Hey. La Hey. Sí. ¿Dónde sale? Sí. Entonces la Hey es una letra que una parte no está conectada con la otra. No es como la Jaf. La Jaf es una sola pieza. Sí. Pero la Hey no, la Hey son 2 piezas. Entonces, ¿cómo hace que se lo cae? Entonces es un milagro. Es decir, que la Yud estaba colgada, suelta. ¿Ok? Entonces hay que entender por qué está suelta. Porque no está unida. ¿Entendimos? Es el problema cuando sacan hoy en día para niños de plástico letras. Entonces el problema es que el niño puede perder ese Yud y le va a quedar solamente Resh. ¿Qué hace? Hacer un palito muy delgadito para unirlo. Según la halajá es pasul, pero no hay otra. Ok, después vamos a ver, la Het es muy parecida, aunque en la Torah no se escribe la Het como nosotros conocemos. Ok, entonces vamos a ver la Hey primero. Entonces dice la Hey. Vamos a ver por qué la Hey y la Vav van juntos, ¿no? Porque es una pregunta. Porque, entendemos por qué la Aleph y la Bet van juntos. ¿Por qué Gimel y Dalet van juntos? Pero ¿por qué Hey y Vav van juntos? Entonces explicamos que la Hey, vamos a ver que la Hey es la parte celestial y la Vav es la parte terrenal, pero vamos a explicarlo ahorita. dice así, Hey, שמוכנים הם הציורים אחרי הגבלתם, שהם ראויים להיות מושתים לנו כבר לפעול בהם, עליהם ועימהם. תורה לנו ההי בביטויה, הי לכם זרע. כוח פועל מפורט, כוח בדול, בלתי מחובר בעצמיותם של התוכנים המוגבלים בה ומצטרף עליהם. ובהצטרפות זו הפעולה ההכנית נעשית. ¿Qué quiere decir? Él quiere decirnos aquí, la Hey que nos enseña, la Hey, también cuando uno dice Hey, Hey es como yo te presento, por ejemplo, yo quiero darte el libro, entonces dice Helach HaSefer, es decir, aquí está el libro. Hey es aquí está. Dios nos presenta, la Hey presenta todas las ideas de Dios. Nos da
entre comillas o no entre comillas, la materia prima. Y nos dice, sacan el molde ustedes. La materia prima es la Hey y la Vav es ya el molde, que vamos a explicar más adelante. Ahora, ¿qué quiere decirnos? הכוח הפועל הרי הוא הבסיס העומד בשמאלה של הפעולה. לא את המקום העצמיותי הימיני הוא תופס, כי אם את המקום המקרי הצורתי, במובן צורת הפרט, איננו גבול וכלול בתוכן הציורים עצמם. כי אם עומד ומנותק מהם, הוא פועל בקרבם. הוא כולל בקרבו צורות שונות, לפעמים צורה איכותית, אקסטרה. אוקיי. ¿Cuándo vamos a entender eso? Okay. No, es un hebreo bastante elevado, ¿no? Es decir, no, pero yo quiero solamente explicar lo que quiere decir. Pero aquí lo que vemos que tenemos una resh, o vamos a decirlo, o una vav larga, como queremos verle. Y aquí tenemos una yud pequeña. ¿Ok? La yud, dijimos, está suelta. ¿Por qué la yud está suelta? Porque la yud está, llamamos, libre de acción. ¿Qué significa? Yo puedo agarrarla y empezar a moldearla como quiero. Si está ligada a otra cosa, yo no puedo moldearla, porque está ligada, está juntada a otra letra. Cuando la yud está suelta, está en la izquierda, ¿no? Entonces, la izquierda como lo veo yo. Y está de la letra, la parte izquierda, ¿no? Entonces, la idea que nos dice aquí es que uno no está ahorita en la derecha, que es lo esencial, sino está en la izquierda para decirnos, tú puedes actuar, tú puedes ahorita moldear esa yud, convertirla en vav, lamentablemente también puede llevarla hasta la nun. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras en esto. Dios te dio la materia prima y tú tienes que trabajarlo. ¿Ok? Sí. Ahora podemos ver la vav, ¿ok? porque la vav, ¿qué quiere decir? הוו, התוכן המדידי בכל מהותו מתפשט ולמטה למטרתה של התאחדות התוכנים הציורים המוגבלים לכל הסתעפויותיהם. ¿Qué significa? La vav, entonces, ¿qué está haciendo? Como dijimos, bajando. De la yud baja. ¿Ok? Es la vav. La vav está bajando esa yud esencial que está en la hey. ¿No? Lo que está haciendo la vav está bajando esas ideas tan grandes al mundo real. Y esa es la vav. Pero la vav tiene que tener un tamaño muy exacto. Ustedes saben que la halajá dice, la vav no puede ser ni larga ni corta. Tiene que tener la misma altura de la letra. Si es la jaf, así tiene que ser la vav. ¿Okay? Si la vav es así, si vamos a decir que así es la jaf, y aquí es la vav, pequeña, entonces ese Sefer Torah es pasul. Porque aunque es vav, pero parece como yud, no sirve. Ah, es por eso que el manuscrito no está volviendo a escribir el manuscrito. Sí, tiene que escribir el mismo tamaño. Y cuando yo lo hago mucho más largo, es una nun. Ya también pasul. Si la vav nos muestra el tamaño, la cantidad y la dosis exacta. La yud es muy pequeño. Es solamente la materia prima. Es decir, ahí es una palabra. Eso es el... ¿cómo dice esto? La esencia. La dosis. No. La dosis perfecta. ¿El núcleo? ¿Núcleo dice? Sí, la parte central. Sí, el núcleo. Y de ahí puede salir lo que queremos. Es la ayuda. Pero no puede exagerar. Por eso es la vav que nos da algo muy... por eso dice, בחיבור הזה שהוו בהוראתו השמית והגולמית מורה עליו הולך משך החיים ומתגלה. החלקים המפוזרים שבצורות גולמיים מוצגים מתארגנים, ושפעת החיים הכלליים האמיצים הולכת ומזדלפת בהם. ההוראה המילולית הדקדוקית של הוו נושאת עליה גם כן התוכן של החיבור והאיחוד, כמו דחימוס, לא? לוו כעשה אונה. une dos líneas o dos frases o dos palabras. היחסיות וההצטרפות המביאה את ברכת השלום בכל דבר שלם, ששלמותו בה מקיבוץ כל חלקיו והתאמתם יחד. אוקיי. Entonces, lo que dice entonces Rav Kook aquí es la misma idea, ¿no? Como dijimos, es decir, que la vav tiene dos, llamamos, trabajos. Uno es bajar esas ideas tan celestiales al mundo terrenal por medio de emular a Dios, y el segundo, unir. ¿Qué uniendo? Uniendo dos partes grandes, como dijimos, celestial y terrenal,
y por medio de esto lleva a un mundo completo y perfecto. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un resumen rápido sobre todo que hemos visto para poder empezar lo otro. No vamos a tener mucho tiempo de empezar, pero empezamos algo. Entonces dijimos, la Aleph y la Bet, va a empezar antes, vamos a hacer un resumen rápido, porque es como terminamos una etapa. Dijimos, ¿ah? Sí, esos resúmenes son los... Sí, es importante, yo creo. Entonces empezamos, dijimos por qué, hicimos dos preguntas al principio, ¿por qué niños? ¿Y por qué Yoshua Binu, no? ¿Se recuerdan la Gemara, no? Dijimos que vinieron unos niños y dijeron que ya escuché algo de estos niños que no han dicho desde la época de Yoshua Binu. ¿Recuerdan? Sí, empieza la Gemara. Preguntamos por qué Yoshua Binu, preguntamos por qué niños. Yoshua es solamente la luna, dijimos, ¿no? No es el original, sino es la luna. Lo que nosotros estamos buscando la fuente es Moshe. Moshe es el sol. ¿Por qué niños? Que los niños muestran la pureza, no la cosa contaminada, sino la cosa más pura. Entonces, eso es por qué empezamos allá. Después dijimos Aleph Bet, Aleph Bina. Aleph Bina dijimos que la Aleph es la fuente principal, la esencia principal de Dios. Y la Bet dijimos que es como un pulpo, ¿no? O sea, tenemos la cabeza y tiene muchos brazos. Los brazos es la Bet. ¿Qué significa? Es la inteligencia humana que ella viene y interpreta o revela la sabiduría de Dios, pero tenemos siempre que recordar que lo que estamos haciendo, analizando la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana. Es la Aleph y la Bet. Cuando ya entendemos que todo lo que tratamos de hacer por medio de las letras es revelar o descubrir el pensamiento divino, lo hacemos por medio de la Gimel y la Dalet. La Gimel y la Dalet dijimos que es la forma como Dios maneja ese mundo. Dar y recibir. Uno que le falta, uno que no tiene, y esa es la combinación. Gemol, Dalim. ¿Ok? Pero dijimos allá que lo que da tiene que darle en una forma que no avergüenza al otro y buscar el pobre para darle, es decir, tener la iniciativa de dar. El pobre, si la persona que recibe tiene que extender la mano para recibir, pero tiene siempre tener la intención de salir de esa situación y convertirse en una gimel, ¿no? Es decir, en uno que da, uno que recibe. Y ahorita estudiamos Hey y Vav. Hey y Vav es la forma como unir el nombre de Dios de Yud Hey, Bevav Hey. Es decir, cómo unimos, bajamos la Yud y la convertimos en Vav. Pero no nos hundimos como una Nun, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vimos cómo bajar, en otras palabras, esta Aleph a nuestro mundo. Cómo estudiamos el texto bíblico, llamamos, estudiamos lo que Dios nos entregó, analizamos cómo Dios actúa y por medio de esto revelamos lo que Dios quiere de nosotros en ese mundo y tratamos de emularlo por medio de buenas acciones. ¿Ok? Ahora, okay, es una introducción, ¿ok? Y después la semana que vamos a seguir. Aquí las letras Zain, Het, Tet. Ok, terminamos ahí, Vav, tenemos ahí, ¿no? Ahora vamos a ver la Zain, la Het, la Tet, la Yud, la Kaf y la Bet. ¿Ok? 6 letras, pero vamos a explicar una por una. Entonces, no. Aunque la Gemara aquí da cada letra, da una palabra. ¿Qué significa? La palabra que dice la Gemara, ¿cuál es el beneficio que Dios me da por medio de adquirir Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav? Si todo lo que hemos visto, hay una consecuencia, ¿no? Es un beneficio espiritual. ¿Cuál es el beneficio espiritual que Dios me da? En otras palabras, ¿qué yo puedo deducir de toda esa Torah, de esa palabra de Dios, tratar de emularlo, de bajar esas ideas de ese mundo? ¿Qué yo personalmente puedo sacar de todo eso? Es lo que va a enseñarnos esas letras. ¿Ok? Y cada letra, la Zain y la Het y la Tet, va a decirnos. Si uno lee la Gemara, supuestamente va a entender que no, solamente entendemos algo es un beneficio material, porque la Zain, Zan. ¿Qué significa Zan? Que te mantiene. Het,
¿Qué dice aquí? Hanotja, te da gracia. Tet, que da el bien, todo, ¿no? Yud y Yerusha, ¿vale? Okay, pero vamos a entenderlo más profundo para entender esa Gemara, ¿no? Pero cada letra nos va a enseñar una, yo diría, cualidad que nosotros adquirimos por medio de la Torah y por medio de la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. ¿Ok? Hablé un poquito con códigos hoy, pero eso es lo que vamos a ver.